Veamos un nuevo ejemplo de a qué retos nos podemos enfrentar al momento de unificar datos. Aquí tenemos nuevamente 3 meses que son archivos que debemos unificar, pero vamos a ver cuál es la particularidad de cada uno. En cada uno de estos archivos vas a ver que encontramos una fecha y valores que corresponden a esa fecha. En este caso, aparecer sería bastante simple. Desplegaríamos esto en un archivo y promoveríamos los encabezados para luego hacer un pivot y colocar las fechas de manera vertical. Pero, ¿qué pasa con el segundo archivo? Si abrimos el siguiente archivo, pues ya tenemos otra fecha. En este caso tenemos febrero, marzo. Y si nos vamos al siguiente archivo, pues ya vamos a tener otros valores de fechas. Así que veamos cómo funcionaría si es que hiciéramos una unificación directa como ya la conocemos. Nuevamente vamos a irnos a cargar los datos desde una carpeta. Y en este caso vamos a seleccionar la carpeta que se llama un pivot antes de expandir. Hacemos abrir. Transformamos datos. Y si lo hacemos de la manera como lo conocemos, como lo hemos hecho anteriormente, vamos a quitar otras columnas. Vamos a escoger en este caso cuál va a ser la hoja de ejemplo. Aceptar. Desplegamos todo y vas a ver que aquí aparecen las fechas. En este caso en la fila 1, en la fila 7, en la fila 13, que son los 3 meses que tenía. Si hago el promote headers usando la primera fila como encabezado, pues ya lo tengo. Pero ahora, ¿qué hago con estos otros valores que tengo acá de fechas? Porque si no los coloco primero como encabezados antes de expandir los datos, pues voy a perder estas fechas. ¿A qué me refiero? Pues en este caso ya tengo todo lo que necesito como encabezado y voy a hacer, por ejemplo, la anulación de la dinamización. Y me voy a quedar con estos valores de por acá y aparentemente los valores son los que estaban en la primera columna. Pero, ¿qué va a pasar con el 3 de marzo, por ejemplo, el 4 de marzo, el 20 de marzo? Pues acá ya no los veo. Esto es un reto, ya que necesitamos inicialmente hacer que todas las tablas vengan con la dinamización quitada y ahí unificarlas. Así que vamos a resolverlo de la manera adecuada. Vamos a empezar nuevamente y voy a volver a cargar desde una carpeta. Recuerda, estamos utilizando un pivot antes de expandir. Vamos a cargar, transformar datos. E igual que hace un momento, nos vamos a quedar solo con la primera columna, que es del contenido, que contiene el valor binario o el objeto binario. Quitamos las otras columnas. Y vamos a leer esto mediante la función de Excel Workbook. Esta función recibe un objeto de tipo binario, que es la columna Content. Aceptar. Y ya tenemos los valores que necesitamos. Podemos eliminar el Content y desplegar Data Excel para que me muestre todos los objetos que contiene cada libro. En este caso, nuevamente, en el objeto Data que contiene las tablas, es la columna que me interesa. Fíjate, en cada columna, en cada tabla va apareciendo los valores de fecha. Así que me voy a quedar solo con esta columna. Voy a quitar las otras columnas y empecemos a resolver el reto. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? Si recordarás, en los pasos que ejecutamos, primero necesitamos promover los encabezados de cada tabla y luego hacer un pivot para poder hacer que las fechas se coloquen en sentido de columna y los valores también estén disponibles como columna. Así que empecemos por promover los encabezados. Ya sabemos cómo hacer eso, utilizando directamente la tabla. Y voy a llamar a este paso encabezados. Voy a llamar a la columna, a la función Table Promote Headers. Seleccionamos dónde está la tabla, en este caso nuestra columna Data.
Y las opciones que tenemos que mandar pues es que nos tome los valores de escalares o que me promueva todos los valores de escalares. Esto lo vamos a definir como true. No hay errores, aceptar. Y fijémonos lo que he hecho. Pues ya las fechas están colocadas como encabezados de todas las 3 tablas que tenemos. Y lo siguiente que tenemos que hacer es una columna que me sirva de pivote para poder hacer que las demás columnas se pongan de manera vertical o se conviertan en columnas. En este momento lo que son filas deberían convertirse en columnas y lo que es el encabezado debería convertirse en una columna de fechas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues fíjate qué es lo que pasa si por ejemplo selecciono la columna data y le doy a anular dinamización de las columnas. En este caso de otras columnas. Pues en esta función que me genera un pivot other columns va a necesitar una columna pivote que me permita seleccionar y que voltee las siguientes. Vamos a hacer exactamente eso, pero lo vamos a hacer directamente en las tablas utilizando el lenguaje. Acabé de borrar el paso que hice, fíjate, hice esto hace un momento. Anular dinamización, me generó este paso, otras columnas con anulación de dinamización y la borré. Me voy a quedar entonces con la columna personalizada que hice que se llama encabezados, donde promovimos los encabezados de cada tabla. El paso siguiente va a ser agregar dentro de estas tablas una columna que me va a servir como pivote para hacer que el resto de columnas que son fechas pues se pongan en sentido vertical. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agregar nuevamente otra columna personalizada y a esta columna personalizada le vamos a llamar agregar column pivote, para recordar que ahí estamos agregando simplemente una columna para utilizarla como parte de mi proceso de quitar dinamización. La función que nos va a ayudar a hacer esto es table add column. ¿Qué es lo que va a recibir? Va a recibir una tabla, en este caso la tabla que está contenida en mi columna encabezados. Así que le voy a pasar esta columna encabezados, coma, y le voy a dar un nombre a la columna que voy a agregar, que en este caso la voy a llamar pivot. Necesito pasar esto como una función. Las funciones dentro de Power Query se declaran para hacer una especie de bucle con la palabra reservada each. Así que vamos a escribir simplemente each, no vamos a profundizar mucho en esto. Y luego del each vamos a poner algo que va a contener esa columna en cada fila. Voy a colocar, por ejemplo, any text, que es como decir que puedes poner cualquier texto que tú quieras. Ya tenemos entonces la tabla, el nombre de la columna y para cada fila va a contener este texto. Le vamos a dar clic en aceptar. Y tenemos una nueva columna personalizada que en este caso ya contiene cada tabla en la que he agregado una columna adicional, que es la columna pivot. Perfecto, ya tenemos entonces nuestra columna pivot, que es la que vamos a utilizar para poder hacer que todas nuestras tablas se les quite la dinamización y las fechas se coloquen en sentido vertical y los valores también en sentido vertical, respetando cada fecha. Por último, entonces voy a quitar la dinamización y lo vamos a llamar así, una nueva columna personalizada, quitar dinamización. ¿Y de qué voy a quitar la dinamización? Pues del último paso o de la última columna que agregamos, agregar columna pivote. Para poder quitar la dinamización vamos a llamar otra vez a una función de tabla que se va a llamar un pivot other columns. Abrimos paréntesis y recibe una tabla, que en este caso va a ser la última columna que creamos, agregar columna a pivote. ¿Qué es lo que va a recibir después? Va a agregar la columna que me va a servir de pivote para voltear las demás columnas o convertir las filas en columnas. ¿Cómo se llama esa columna? Pues es la que declaramos hace un momento como pivote, que es la que está acá. La vamos a poner entre llaves porque esto hace relación
Podría ser una lista también de columnas que no quieres que se muevan, pero en nuestro caso va a ser simplemente una columna. ¿Cómo se llama esta columna? Se llama pivot. Perfecto. Lo siguiente que voy a hacer es nombrar las columnas que se van a voltear. La primera que se va a voltear va a ser el encabezado, que va a pasar a ser mi valor de atributo cuando hacemos el unpivot o values, en el caso de los valores en cambio que están debajo de cada fecha. En este caso yo puedo poner los nombres que yo quiera. Voy a ponerle fechas. Y el siguiente argumento pues va a ser el nombre de la columna donde va a contener los valores. O las cifras o como tú quieras nombrarlo. En este caso le voy a poner valores cifras. Voy a cerrar paréntesis. Verifico que no hay errores. Aceptar. Perfecto. Tenemos ya entonces quitada la dinamización. Y fíjate. Ya tengo como necesito estas tablas. Ya tengo todas las tablas en sentido vertical con los valores que le corresponde. Así que recapitulemos un poco. Iniciamos sin los encabezados, promovemos los encabezados, agregamos una columna pivote, utilizamos de esa columna pivote para voltear las fechas y los valores y ya lo tenemos. Así que puedo eliminar las otras columnas y quedarme con este último paso y ya lo puedo desplegar. Y tengo ya las fechas y los valores o las cifras que corresponden de cada tabla. Podemos ya cargar esto. Ups. No quiero agregar el modelo de datos, quiero crearlo sobre una tabla existente. Aceptar. Y perfecto.